Buenas tardes a todos los padres. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Welcome everybody. Good evening. My name is Ms. Flores. Thank you for being here. Buenas noches a todas las familias. Gracias por estar aquí presentes. Okay, again, thank you again for joining us this evening. Apologies for the mix-up in the link. Technology sometimes. All right, we're going to be recording this meeting, so I am going to be starting the recording. Okay. Buenas noches una vez más a las familias que se han unido. Teníamos un poco de dificultad con las cosas tecnológicas, pero ya le hemos logrado solucionar los enlaces y vamos a comenzar. All right, so let us get started. So welcome each and everyone to today's meeting, October 4th, 2022. Una vez más, bienvenidos a todas las familias. Hoy es la reunión del PTO. La fecha de hoy es el 4 de octubre del 2022. I apologize for the meowing ahead of time. My cat is very excited right now. Lamento por el aullado del gato. El gato está un poquito contento hoy. So for our agenda today, we'll have the general introduction of the PTO team. Then we'll have the report from our principal, followed by events and general announcements. Then we'll have questions and answers from the parents and the community members that are here today. And our next meeting is scheduled for November 1st, which is the first Tuesday of next month. Una corta introducción de lo que se tratará nuestra reunión hoy día, una introducción de los miembros del PTO. También habrá un informe del señor director, Mr. Hinch. También hablaremos sobre eventos próximos, eventos que se aproximan. Tendremos oportunidad de darle tiempo a los padres y a los miembros de la comunidad a hacer preguntas y recibir respuestas. Y también hablamos sobre la próxima reunión que se logrará el 1 de noviembre. Okay, so our list of officers, we have for President, Ms. Harris, Vice President, Ms. Harriet, or Treasurer, Ms. Christopherson, or both secretaries, Ms. Duffy and Ms. Hazelwood. Como sabemos o indicamos anteriormente, los miembros oficiales del PTO son la señora Harris, que es la presidenta, la señora Harriet, que es la vicepresidenta, la señora Christopherson, que es la tesorera, la señorita Duffy, perdón, la señora Duffy Cantler y la señorita Hazelwood son las secretarias encargadas del PTO. Mr. Hinz isn't here yet, so we're going to move on, and once he gets in, then we will pass the mic to him. El señor director va a dar un reporte, pero él ahorita no está disponible. Esperamos que cuando él se una pueda darnos esta oportunidad de escucharlo a él. All right. So a quick overview again, we're just reiterating the information regarding uniform policy for persons who are not familiar, as well as just reminders. Okay. Para esas personas que no tuvieron oportunidad de venir a la última reunión del PTO, eso es un refrescamiento, un recordatorio de la política de uniformes de la escuela de Thomas Stone. Para más preguntas pueden ver la fotografía o hacer preguntas al final después de esta presentación. All right, so exciting news. So come on Friday, we're inviting you to our international night of sharing food, fellowship, and having fun at Thomas Stone Elementary. Okay. Uno de los anuncios que la representante del PTO, la señora Harris, quiere anunciar que estamos celebrando el mes de la herencia hispana con una celebración de Noche Internacional. El propósito de esto es compartir comida, compartir pues, ambiente, compartir diversión
Estamos invitando a las familias a que vengan. El evento se logrará a cabo el 7 de octubre de 6 a 8 p.m. Y claro, tenemos una lista de apunte para esas personas que quieran venir a representar su país. I just wanted to add, we do have a sign-in sheet, I believe, right, that we have been, it's been shared with the families through Class Dojo. We are encouraging everyone to participate. The more, the merrier. That way we can, meet the neighborhood and meet the new families. So please, we appreciate all the support that you give us. But if you support us with this additional event, we greatly appreciate it. Entonces, una de las cosas que no mencionó la señora Harris es que tenemos una lista de apuntes donde las familias que quieran compartir su platillo esa noche pueden apuntarse. Lo que queremos es compartir entre familias y así conocer los nuevos miembros de la comunidad, como también las nuevas familias agregadas. Awesome, thank you for that. Wait, can you, 1 second, me? In the flyer, we also, I think we put on the flyer that we are encouraging all the students, if they are to participate, or children from the family, from all your family members, if they want to dress up in their native costume representing your culture, we encourage that because we want to see you. We want to see you out here. Every year, I know that we have different families from different countries. We want to see that. So please, dressing is encouraged. We just want to see everyone out, to come out and just have fun. Para esas personas que nunca han venido a la Noche Internacional, les aconsejamos les aconsejamos muy fuerte que vístanse según el vestuario de su país o algo representando su país para que así sea como decir una banderita flotando en el aire. Queremos que las familias se reúnan en grupo para que así conozcan más miembros de la comunidad y pues tenemos diversión y mucha comida deliciosa. Okay, I see Ms. Hazelwood is posting that the event will be held from 6 to 8 p.m. So we encourage everyone to participate. Everyone is welcome. El evento se llevará a cabo este viernes 7 de octubre de 6 a 8 p.m. Y una vez más, el evento no se logra si no tenemos la participación de los padres. Claro que aconsejamos mucho. And also in the chat is the link for persons who are willing to bring their dishes to show off their cooking skills. You can sign up your dishes in the link below. La señorita Harris ha compartido el enlace de apunte para el evento de este viernes de la Noche Internacional. Como dijimos, les aconsejamos muchísimo que se una a este evento para que así podamos ver a las familias que no hemos podido ver hace mucho tiempo. También usted puede interactuar y conocer más familias y así a la misma vez compartir sus recetas y sus platillos deliciosos. So now I want to thank everyone that participated in a couple events that we had recently. First on the list was Mount Rainier Latino Heritage Celebration that happened at the City Center. Queremos compartir unos cuantos eventos que logramos tener para las familias. Hace poco celebramos la herencia hispana con la ciudad de Mount Rainier. Tuvieron una celebración en el círculo donde están los autobuses, donde está la alcaldesa. Ahí tuvimos una celebración y el PTO estuvo presente. So, muchísimas gracias a esas familias que participaron. Okay, perfect. Now, the next one on our list was our Brentwood Hispanic Celebration. El próximo evento que tuvimos, les queremos dar gracias a las familias que participaron también. Fue el mes de la celebración o de la herencia hispana en la ciudad de Brentwood. Tuvimos muchas actividades como ven las fotografías, so muchas gracias a esas familias. Thank you again, families that came out and that assist throughout both celebrations. Y gracias a esas familias que lograron participar y apoyar al PTO durante el evento.
Awesome. Now, as you can see, Brighter Bites is back with us again. So we just want to thank them again for another year. And I'm sharing my recipe from this last week's distribution. Okay. El próximo anuncio es con respecto al programa de Brighter Bites. El evento ya finalmente ha comenzado en nuestra escuela. Estamos muy contentos. La señorita Harris recibió la bendición de tener una bolsa de comida o de verduras y ella comparte su receta que fue hecha gracias a los productos y las verduras que el programa de Brighter Bites nos ofreció. El próximo distribución de este programa se llevará a cabo el 11 de octubre. Okay. And if you haven't signed up yet, you still can sign up. I just shared the link in the chat. Yes. Or you can stop also in the main office. We can assist you with that as well. Si aún no se ha apuntado para el programa de Brighter Bites, por favor le aconsejamos que lo haga. Puede apuntar su cámara a la presentación o si desea puede venir al edificio y nosotros le apuntaremos para usted. We want to remind all families that this event is absolutely free for the Tombstone community. Les recordamos a los padres de familia que este evento o esta actividad o este programa es totalmente gratis. Mientras tanto, se apunte. As long as you register, we offer you these services for free. So next on our agenda for the PTO, we want to establish a free food pantry at the entrance. So we're asking for your help. First, the help we need is for a cabinet. So if anybody have a spare or an extra cabinet around or an extra shelf that we can use, we are happy to take it off your hands. Ms. Harris, are you looking for something made out of wood or something made out of metal? More likely metal would be better, but if you have wood, that's fine. Okay. Entonces, la Organización de Padres y Maestros de la Escuela de Tombstone quiere establecer un banco o despensa de comida o productos no perecibles. Entonces, el plan es que logremos establecer un espacio donde las familias puedan tomar de lo que quieran y si tienen ellos algo que quieran dar hacia otra familia pueden dejarlo ahí. Como un tipo de intercambio de comida mientras tanto no esté expirada. Entonces la señora Harris está preguntando a la comunidad si alguien tiene disponible un, I don't know how you say bookshelf, un estante o un aparato para poner cosas encima, para así poner latas y productos que las familias, gabinete, thank you, Ms. Hazelwood. Yeah, un gabinete para que así podamos ponerlo afuera y así la comunidad, los miembros puedan tener accesibilidad hacia esos productos. Es preferible un gabinete de metal para que así dure más según el clima, pero podemos tratar de ver qué usted puede ofrecernos y veremos. Pero si ustedes tienen algún gabinete que sea de metal, que sea disponible para usarlo, por favor, comuníquese con el PTO o conmigo. Perfect. Thank you. Now I see that Mr. Haynes is here. So we're going to pause and hand the mic over to Mr. Haynes. Okay. Parece que el director finalmente se ha unido. Ahora vamos a darle el micrófono a él para que hable. Welcome and sorry I am late, everyone. I was in class and I lost track of time, so my apologies. So welcome everybody. I'm glad everybody is here today, this evening. I was actually sharing, we had a visit today from the student board member. And one of the things I shared with him was that we are still doing some things virtual because we get better attendance. And so this is the perfect example. There's 43 people here tonight. And I thank you because if we were in person, I'm guessing we would not have 43 people coming to the meeting. And so thank you all for taking time to come to this virtual meeting. And thank you for the PTO to accommodate and to continue to do the things that worked well during the pandemic so that we continue our positive parent engagement.
I'm sorry it took so long, Ms. Flores. No, it's fine. Bienvenidos una vez más a todos. El director se quiere disculpar. Tuvimos unas cuantas cositas que hacer antes de esto, pero él está feliz de ver a las familias, ver cómo estamos compartiendo. También quiere él compartir que hoy día tuvo la oportunidad de conocer a uno de los estudiantes de la junta directiva, representante de la, is that how you say it? The board, la junta directiva. Una de las cosas que se mencionó fue que muchas de las actividades y eventos que se logran todavía continúan siendo virtuales, debido a que la mayoría de la asistencia se logra con mayor mejoramiento, o sea, se logran más cantidades cuando las personas están virtual a que llegan en persona. Entonces, el ejemplo está hoy día que tenemos casi 44 personas disponibles en esta reunión y pues él quiere dar las gracias. Con respecto a la pandemia tuvimos que limitar muchas cosas, pero con el continuo apoyo del PTO y continuo logrando eventos positivos, hemos logrado continuar esto. Así que gracias. So thank you. And so I do not have too many updates, but I did want to share some dates coming up. So one, tomorrow we are closed for the Jewish holidays. So we will return to school on Thursday. Okay. Entonces, el director va a compartir unas pocas nuevas actualizaciones. Le quiere recordar primero que todo que mañana la escuela está cerrada debido a la celebración de un feriado judío que se llama Yom Kippur. The next week, Monday, that we are closed for students and we have parent conferences. So you should be in contact by your teachers and they will give you some times and work out a schedule for you. If you have not been contacted yet, please reach out to your teachers to schedule appointments. Segundo anuncio que él quiere recordarle a los padres que el lunes la escuela está cerrada para los estudiantes. Ese día es el día asignado para el día de conferencias entre padres y maestros. Los maestros, si aún no se han logrado comunicar con usted, ya ellos ya están dándole oportunidad para que usted seleccione cierto tiempo para llegar a reunirse. Si aún no ha recibido nada de los maestros, por favor comuníquese con ellos para que así usted pueda tener esa oportunidad de hacerlo. And finally, we have October 21st is a Friday and there is no school for professional development. Y otro anuncio, el 21 de octubre, viernes, no hay clase para los estudiantes porque es día de entrenamiento profesional para los maestros. And then also a reminder that next week, the progress report grades will be coming out and they will not be mailed and printed. So you need to check your students' progress report grades in SchoolMax and in the family portal. So reach out to Ms. Flores or Ms. Valencia for help in getting into the family portal, but we will not be printing report cards for progress report. And so to find out your students' grades and progress, please join the family portal on the school page webpage. Otro anuncio que el director tiene, la próxima semana se logrará establecer las calificaciones de trimestre. Yeah, the mid progress reports. Reporte, I don't know how you say progress report in Spanish. Intermedio. Reporte intermedio de calificaciones. Muy pronto se va a estar presente en la próxima semana. Una de las cosas que el director quiere anunciar es que este año las calificaciones no se mandarán por correo. Estas calificaciones están disponibles para los padres de familia por medio de SchoolMax, el portal familiar. Si usted no tiene acceso al portal familiar, por favor visítenos o llámenos para que así nosotros le podemos ayudar cómo conectarse, para que así tenga usted acceso y pueda ver esas calificaciones por medio del portal familiar. And that's all of the dates and things that I have at this time. Okay. Estos son todos los anuncios que el señor director tiene de hoy día. I see we have a raised hand. Señora Vilma Arriaza, una pregunta. Questions? Tengo la mano levantada. Okay. Let me see. I see somebody on the chat.
if my family and I were interested in participating in the international night and bring a dish, what is the best recommendation of how big the dish should be or we should bring? I guess servings, how many servings? Okay, Ms. Hazelwood responded, enough to feed about 8 people, please. Yep. That was my ballpark figure as well. So, entonces la pregunta fue, si yo decido participar en el evento del viernes en la noche internacional, ¿qué tan grande debe ser la comida o el platillo que voy a compartir? Les aconsejamos a la familia que si quiere compartir algo, sea por lo menos hasta por lo menos 8 personas para que así pues pueda aprovechar a alguien un bocadito, etcétera. Okay, yeah, all right. Okay, Ms. Harris, will you please share the sign in or sign up link for the International Night? Thank you very much. Okay, hemos puesto el enlace en el chat para que se apunte si usted quiere traer un platillo de su país. We have posted the link on the chat, so that way if you want to join us, please do so. Don't forget, we encourage dressing up. Okay. Thank you again, Mr. Hines. Oh, Jackie, I have a raised hand from Jackie. Go ahead, Jackie. Sí, el viernes de la noche internacional tenemos que ir a la escuela. O sea, ¿es para compartir en la escuela? Question is, on the day of the event, is it an event that's going to take place in the building? Yes, it will be in the cafeteria. Sí, el evento. ¿Solo los padres o con los niños? Las familias, si desean venir. She said, well, would it be held? So the event will be held in the cafeteria, Ms. Harris? Yes. And she wanted to know, is it just for parents or everyone, including the children? Parents and children. Yeah. Entonces, el evento de la Noche Internacional se va a llevar a cabo en la cafetería de la escuela. Definitivamente puede traer su familia, sus niños, para que así usted comparta con otras familias y otros niños. Y podemos llevar nosotros comida, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. There was a question in the chat about maybe perhaps kids coming by themselves. No. We encourage, no, we have to have an adult at all times with their children. So children cannot come into the building by themselves. They have to be with a parent. El mensaje fue que si los niños han de venir solitos, lamentosamente tienen que venir con un padre de familia o un adulto representándolos. Okay. All right, any other questions? All right, let's move on. Okay, now coming up soon on the 15th of October is the Growing Green with Pride, which is being managed by Prince George County. However, we'll be having our own at our school. So we'll be cleaning up, cutting grasses, just beautifying and doing little maintenance work on the school. Okay. La señora Harry quiere compartir un evento que se aproxima el 15 de octubre, cada día sábado, de 8 a.m. a 12 p.m. Ese día está considerado el día de embellecimiento por medio del condado de Prince George, Maryland, como ve el anuncio. Entonces la escuela va a tener su propio día de embellecimiento en el, this is to be out of school, right? At our building, Ms. Harris? On a Saturday on the school grounds. Okay. Este evento se va a lograr a cabo en el edificio de la escuela, en la parte de afuera. El plan es de embellecer la madre naturaleza alrededor del edificio y limpiar, como ve en las fotografías, limpiar todo lo alrededor de la escuela para que se vea más bonito. Okay. So the county is from 8 a.m. to 12 p.m. However, we have adjusted our time to be 12 to 2 p.m. to accommodate the zombie run, which is also on the same day. Okay. El evento que el condado patrocina usualmente lo tienen en la mañana de 8 a.m. a 12 p.m. La señora Harris y el PTO que representan esta actividad ha cambiado la hora
para ponerla de 12, you said 12 o'clock until, 12 until 2. ok, comenzando de las 12 p.m. hasta las 2 de la tarde y no de 8 a 12. Okay. Now, Mount Rainier is having a school and bike pedestrian safety focus group, which they're seeking volunteers for. So I'll be dropping in the chat a link for persons to sign up if they want to volunteer for this team. Okay. Also, I'm going to be dropping in the link the survey that they have sent out for us to fill out. And I would love for every parent to fill out the survey. All right. Lo próximo anuncio que queremos compartir con la comunidad es aparentemente han hecho un grupo de enfoque para mejorar la seguridad para los ciclistas y los peatones en la ciudad de Mount Rainier. Entonces ellos han compartido una encuesta para que así la comunidad o las familias llenen y ayuden a mejorar pues cómo se controla el tráfico de los peatones o de las bicicletas o de las motos. So ella estará compartiendo este enlace muy pronto o ya lo ha compartido en el chat. So in the chat, we have the safety survey, which Mount Rainier has sent out for us to fill out. So they'll be basically asking general information as it relates to persons walking, rolling, driving, as it relates to safety within the Mount Rainier community. Okay. Entonces, la encuesta que la ciudad de Mount Rainier ha compartido tiene que ver con respecto a los diferentes medios de transporte alrededor de la ciudad, ya sea bicicleta, caminando, en motocicleta. Entonces, el propósito una vez más es tratar de recaudar diferente información para ver los diferentes formas que afecta la comunidad y la seguridad de cómo caminar exactamente. Awesome. So we'll be asking both parents and teachers to volunteer to be a part of this focus group. So what Mount Rainier has been doing is reaching out to different school groups and different community groups to provide volunteers. So we're asking persons to submit their names if they want to be a volunteer in this group. Okay. Aparentemente estos grupos pequeños de enfoque se están logrando en diferentes partes de la ciudad. El propósito es que obtengamos una lista o alguien que quiera apuntarse para ser voluntarios. I'm sorry, I lost my train of thought, Ms. Harris. That's fine. I stop at volunteers. We Yes. want them to sign up. Yes, teachers and parents. Esta lista de apuntes pueden ser padres de familia o pueden ser empleados también. This is volunteers for what? Again, tell me, please. For the focus group. Okay, estos voluntarios que están buscando, la ciudad de Mount Rainier está buscando es para el grupo de enfoque, para obtener pues información sobre la comunidad de la seguridad de ciclistas y peatones. So these volunteers will be representing Thomas Stone Elementary on the volunteer focus group that Mount Rainier is compiling. Okay. Esas personas que quieran hacerse voluntarios o participar en el enfoque serían las personas que, como decir, cargan el mando representando a nuestra comunidad, la escuela de Thomas Stone. Right. Now we are happy to say that we have gotten a grant for $20,000 to make an outdoor classroom at Thomas Stone Elementary School. Yay. Goodness. Ok. El próximo anuncio que la señora Harris quiere compartir es que aparentemente la ciudad de Mount Rainier ha otorgado un fondo monetario de $20,000 para contribuir a la construcción del aula al aire libre. Como ve en las fotografías, la señorita ha puesto en la presentación, dice, juntos diseñaremos y construiremos un espacio al aire libre para que las familias y la comunidad de la escuela Thomas Stone puedan pues relacionarse. Okay, so we will be working with the Network Hood Design Center to design and implement and construct this outdoor space. However, we need your help, your ideas to design a space that will work for us all. La señorita Harris y definitivamente representantes de este programa se han puesto a diseñar, quieren diseñar y implementar pues este espacio, pero aún así necesitan la participación de los padres.
para que nos den ideas de qué funcionaría según la comunidad, según lo que usted ve. Entonces, por eso es que es importante que los padres que se vayan a apuntar para esta encuesta o este tipo de enfoque, que expresen su opinión. So look out for further communication. We'll be having meetings. We'll be having the kids draw designs as to how they want it to look. We want our parents or community members to design and come up with ideas of plants you'd want to see in that outdoor area, the type of seating, the type of coverage, that sort of stuff. All right. Entonces, una vez más, la señorita Harris dice que, pues claro, la ciudad va a tener diferentes reuniones para tratar y continuar siguiendo ideas sobre el diseño, la forma que se va a ver tal vez el parquecito de niños, si es que hay una área para jugar para niños, pero necesitamos definitivamente que los miembros de la comunidad nos den sus opiniones con respecto a, por ejemplo, qué material podemos usar para el suelo, cómo queremos que los asientos de los niños se vean, o qué tipo de juego de parque se necesitaría según los niños de la comunidad. So, all right. Now, before we go to our events, I noticed that Pam is here. So I'm going to hand the mic over so she can greet our members here today. All right, thank you. Great to be here. I actually have quite a few updates for parents. So if I could have a few minutes, that would be great. En este momento la señora Pamela Brucer tiene unas cuantas actualizaciones que vamos a compartir con la comunidad. So first, I just want to thank you for hosting Alvaro Cerón Ruiz today. He is my colleague on the board, and he is the first Latino student member of the board. And I hope that your children were inspired by him and see themselves in student government, and then even think about running for the seat when they're juniors or seniors. Did we lose Miss? Did we move? You got it, Miss Valencia, or you want me to do it? Yeah, I got it. Entonces, la señora Busser-Schroeder, nuestra representante del Borde de Educación, ella acaba de agradecer porque hoy tuvimos un representante del gobierno estudiantil. Él es el primer latino elegido para servir en ese comité. Entonces, hoy él estuvo en la escuela. Y pues esperamos que nuestros niños se inspiren y se motiven para ver un hombre latino como el señor Luis. ¿Es it Mr. Álvaro? Alvaro Cerón Ruiz. Ok, como el señor Álvaro que estaba hoy en la escuela. And I have a few items here for parent input. First, I want to tell you about policy revisions of the board. I'm going to put in a link that it has all the details in English, Spanish, and French. And I want to call everyone's attention to the policy on how we name our buildings. I think our county is very diverse, and the names of our schools at this point in time do not match that diversity, and have some names that are definitely historically uncomfortable for us. They do not match our values. So I wanted to ask this school community to engage with me in this process. Ok, siguiente, la señora Busser-Schroeder, ella va a estar compartiendo un enlace en el chat, va a estar en inglés, español y francés para todos los padres. Esto va a ser sobre algunas revisiones que se va a hacer a las pólizas, sobre cómo nosotros elegimos los nombres de las escuelas. Como ustedes saben, nuestro condado es diverso, lleno de muchas culturas, y obviamente nuestra representante quiere asegurar que la opinión de la comunidad está cuando nosotros estamos eligiendo los nombres para estas escuelas. Entonces ella pide
que por favor presten la atención al chat y a esos enlaces si usted quiere dar su opinión o dar sugerencias cuando viene para cambiar los nombres de las escuelas. Yeah, thank you. And the link I put in the chat, it does have full Spanish versions if you scroll down the page. Okay. Y ahí está el enlace en el chat. Las primeras páginas va a ser en inglés, pero si siguen bajando más abajo va a estar en español. I also wanted to note the boundary change process that the board is about to approve in the coming months. There's limited change for Thomas Stone Elementary. There's mostly really good news that the students will go to a brand new middle school starting next year. And as they get older, there'll just be one neighborhood joining Thomas Stone, and that's Avondale. Will be leaving Chillum Elementary and coming to Thomas Stone. Okay. And I have a link to that as well. Y siguiente, acaban de hacer algunos cambios sobre los límites del área de los áreas que nosotros servimos. Para la comunidad de Thomas Stone, más es noticias buenas. Eso significa que la comunidad de Arendelle va a estar uniéndose con la escuela de Thomas Stone. Entonces, niños que antes iban a la Chillum Elementary van a estar viniendo a Thomas Stone, algunos. Entonces, ella está poniendo esos cambios de las calles que han sido afectadas o de los lugares que han sido afectados en el chat. And one of the big goals for the boundary changes is to finally remove all of the old dilapidated outdoor buildings. So that will happen over time as well with these changes. Y el gol de estos cambios es más que todo aliviar a las escuelas que estaban teniendo bastantes estudiantes afuera, en los portables, en esas áreas donde no había mucho espacio. Es para aliviar esas escuelas. Entonces, por esa razón, algunas escuelas van a estar agarrando más estudiantes, otros menos, dependiendo del área donde uno vive. And then coming up on October 20th is a great opportunity for our families in this area. The specialty programs for if you're thinking about middle school programs for your students, you could go to Northwestern High School on October 20th and learn all about creative and performing arts and other programs. And if you have young ones, you could learn about special pre-K and kindergarten programs. And I also put I will put that link in there too. Y el 20 de octubre también va a haber un evento para que los padres puedan saber más de los programas especiales que hay en el condado. Entonces, para los niños que están yendo al sexto, ellos pueden ver programas de artes creativos en la escuela de Northwestern. También para los que tienen niños pequeños pueden ver los programas especiales para pre-K y kinder. Y todo eso va a estar disponible el 20 de octubre. Y eso lo acaban de poner en el chat. Thank you. And then I'm almost done. Just one more after this is the board is asking for your feedback on budget priorities that we as a board give to CEO Dr. Goldson as she develops the budget for next year. And there's a really easy to use feedback form here also in English, Spanish, and French. Y últimamente el borde del condado de educación está pidiendo las opiniones de los padres en una encuesta sobre prioridades para el presupuesto. Entonces esto va a pedirle opiniones sobre cómo pueden gastar el presupuesto, qué son las prioridades que debemos considerar. Entonces esa encuesta pueden encontrar en el chat. And then finally, my last links will be to jobs. We need more crossing guards, bus drivers, support personnel, and those jobs are online. And I wanted to highlight that the crossing guard positions are finally being advertised. We really need more crossing guards. Unfortunately,
I've not quickly seen the Spanish translations on this, but hopefully they're in the system somewhere. Y últimamente quería anunciar que el condado está en necesidad de trabajos o de personal para trabajar, como para ayudarle a los niños a cruzar la calle, otros trabajos dentro del condado. Ese enlace está en el chat. Uno tiene que aplicar por línea y tiene que seguir ese proceso del condado, y la señora Buzershaw lo acaba de poner en el chat. All right, I think I may have put in the wrong link for the crossing guards. I'll fix that. But I just want to thank you all for the time and giving me as your representative, your feedback. It's very important for me to hear what the Thomas Stone Elementary School community is thinking. So I want to thank you all for taking the time to participate. Ok, la señora Buzershaw quiere darle las gracias a todos los padres acá, a toda la comunidad. Ella, como su representante, quiere siempre unirse acá para saber qué son las opiniones de los padres, para poder servirles mejor. Ms. Boozer, I have a question. The policy revision link that you share, when you open up, it says deadline October 18th. Is that for all of the ones you share or just that one? Yes, thank you for noting that. Yeah, we only have a 2-week window when we do this, and they were just posted today. So that's correct. All 3 are on that same deadline for the next, before it goes to the next committee meeting. Thank you. La pregunta que yo le hice a la señora es si hay una fecha de vencimiento, si es que hay una fecha que se tiene que hacer todas las encuestas o compartir las opiniones o las sugerencias. La mayoría caen casi en la fecha de entre octubre 18 a octubre 22, creo que vi. Pero sí tienen definitivamente una fecha de expiración. Es muy importante que las familias expresen sus opiniones. Okay, great. Thank you again for joining us, and thank you for your presentation. All right, so let us get back into the events for the upcoming period. Muchas gracias por la presentación, señora Pamela Boozer, y ahora vamos a continuar con los anuncios o los eventos que próximos se aproximan. Okay. We have a hand up. Belinda, are we taking questions now, Ms. Harris? If she can go ahead. Okay. Belinda, si tiene pregunta, if there is a question. Yes, thank you so much for giving me the opportunity to ask the question. I just wanted to know, that was, I thank you so much for the information and for the update, but I just wish to know if when some of these events are coming, would they be posted on Class Dojo just to remind us? Because I think at this moment, there were too many information for me to comprehend on one seat. Yes, we will definitely post it on Class Dojo for the families to know so that they can plan accordingly, because we want everyone to participate. So definitely keep an eye out on Class Dojo. And if you don't have Class Dojo or it's not working for you, please come see us in the building so that we can connect you properly. Okay. But yes, we will. And depends on the event. Sometimes they'll bring flyers, but I don't know if they're doing flyers for some of these events. Okay. Okay. I'm wondering, you. I think maybe we can print out this slide and then we can post that outside as well. Mm-hmm. Yeah. Okay, because I actually have some of them that I'm really interested in and I wish to know about more insight. That's why I asked, like the focus group and like the middle school program that you said was coming and many more. Perfect. Yeah. Yes. Yeah, thank you. Yeah, no problem. La pregunta que la señorita tenía es que si nosotros publicaremos estos eventos o estas cosas que están pasando. Definitivamente Class Dojo es la plataforma que usamos más para anunciar a la comunidad sobre cosas que están pasando, para que así aprovechen y puedan unirse y aumentemos la capacidad del edificio, o sea, para que los padres participen más o tengamos más padres participantes. So, definitivamente manténgase alerta. Si no tiene Class Dojo, por favor visítenos para que podamos agregarle Class Dojo o corregírselo. Ok.
And also in the chat, Ms. Hazelwood has shared, they do post all of this information on the PTO Facebook page, so you can also see it there. Entonces, la señora Hazelwood también quería compartir toda esta información, también la comparten en el Facebook del PTO. Ustedes lo pueden buscar en Facebook, PTO de Thomas Stone, y ahí le va a aparecer y les puede seguir. Yeah. All right, so let's have a quick run through of a couple events coming up very close. All right, so the 8th, on the 8th, we have Brentwood International Day from 12 p.m. to 5 p.m. Okay. Do you want to read all of them and then I'll read after it? Sure. Sure. Okay, also on the 8th, we have the Community Wellness Fair, and it will be at 441 12 34th Street. It's being held by I'm sorry, I just scrolled across, by St. John's Apostolic Angelic Church. All right. On the 14th, Mount Rainier will be having their job fair at Mount Rainier Nature Center. On the 15th, we have College Park Day, which is always fun. So I do say, go by, hang out, it's always fun. All right, on the 15th, you're aware of the Growing Green with Pride. And as we mentioned before, we have adjusted this time, so I'll update the time. It's 12 to 2 p.m. for Thomas Stone. However, the county will be from 8 to 12, all right? Also on the 15th, we have the Zombie Run, which starts at 8:45 a.m. in the morning until 11. Also on the 15th, we have the Mount Rainier Children Porch Fest, which is from 10 a.m. until 1 p.m. So the 15th will be a very full day. Okay, so for October 20th will be our annual outdoor movie night at Thomas Stone. So we're looking forward to see you guys. Evening Nicole. We're going to be busy this month, I see it. Ok, entonces, un resumen de los eventos que se van a lograr en este mes. Tenemos muchas actividades. Le aconsejamos a los padres que participen. El 8 de octubre es la celebración del Día Internacional en Brentwood. Ese va a ser en el parque, que está localizado como a 2 cuadras de la escuela. La Feria de Bienestar Comunitario va a lograrse en la calle 34 el mismo día, 8 de octubre. El 14 tenemos la Feria de Empleo, que va a ser en el Centro de Naturaleza de Mount Rainier, un poquito más alejado del círculo. La ciudad de College Park está celebrando su propio día de la ciudad. Ese evento se va a lograr a las 12. Le recordamos a las familias que el día de embellecimiento que el condado ha decidido va a ser el 15 de octubre. Para el condado solamente es de 8 a 12, pero para la escuela Thomas Stone va a ser de 12 a 2. Así es que ese es solamente un poquito cambio. El 15 de octubre la ciudad de Harrisburg tendrá la carrera de zombies. Usted puede correr o caminar. El 15 de octubre también, ese mismo día, tendrán un festival de yarda, como decir, para los niños, actividad de 10 a 1 de la tarde. Y el 20 de octubre es la noche de película. Is this sponsored by PTO, Ms. Harris, the PTO night? Is that it, the 20th? Yes. Movie night? Okay. So, el último evento, que es el 20 de octubre, ese evento se patrocina por parte del PTO. Okay. All right, let's continue. And then just a few more activities and events. So on the 28th will be the Mount Rainier Police Department Trunk and Treat at the Mount Rainier Center. And on the 29th will be the Mount Rainier Halloween Parade. Then the reminder for Holiday Shop is in December. So kids will be continue to write in their lists or saving up their funds to buy their mom, their dad, and grandma and grandpa some gift for Christmas. El 28 de octubre, la ciudad de Mount Rainier, junto con el Departamento de Policía, tendrán un evento donde los niños pueden ir a recibir dulce o golosinas de parte de la ciudad de Mount Rainier. Ese va a ser en el Centro de Naturaleza, localizado un poquito más adelante del círculo. El 29 de octubre, la ciudad de Mount Rainier también tendrá el desfile de Halloween, donde habrán diferentes personas vestidas, patrocinado por Joe's Emporium. Y lo último, queremos recordar a los padres que la venta de regalos navideños patrocinado por el PTO pronto se aproxima. Los estudiantes ya están haciendo sus listas
para ver qué podrán comprar o qué poder ganarse para poder comprar. Thank you. Now we are at the end, but before we go, we have an open session for any questions and answers. So any burning question that needs to be asked, anything that you need to have clarity on, this is your time. Okay. En este momento vamos a dar oportunidad para que las familias o los padres puedan hacer preguntas, recibir respuestas, o si tienen alguna sugerencia o alguna queja, algún comentario positivo o negativo, queremos darle la oportunidad. No tiene que levantar la mano, solo puede hablar si desea. Any questions? Into detail about the Porch Fest, but could you say a little bit about that once more, please? Okay. 1 second, let me bring up. La pregunta fue de qué se trata el Porch Fest, el festival en la yarda, como se traduce. Okay, so the Children Porch Fest will be on the 15th, and it will be between the hours of 10 a.m. to 1 p.m. What it will be is kids performing at on different porches throughout Mount Rainier. So it starts at 10 a.m. at 4202 31st Avenue. Then it moves on to 30th Avenue. Then it moves on to the Food Forest. And then it moves on to 30th Street Park. Is it a group of children that have been selected by the city already? Or is it I children? don't have the full information as it relates to that. However, I can send you the link to their events page. Let me add that into the chat. Ok, so la señora Davis preguntó de qué se trata, es el Porch Fest. Pues yo traducí Festival de la Yarda, pero en realidad la forma que ella lo está explicando ahora es un poco diferente. So el plan es que un grupo de niños va a ir a hacer actividades o cantos en frente de yardas de diferentes casas de la ciudad, casi como parecido cuando van a cantar los villancicos en Navidad o algo así parecido, pero no se sabe específicamente que si es un grupo de estudiantes o niños o adultos ya seleccionados o si es parte de la comunidad todos haciendo eso. But I can reach out to them for more details. Okay. La señora Harris va a tratar de localizar más información para que así le demos los más detalles a los padres de familia. And one more quick question. It was regarding the, what was it? Sorry, hold on. It was regarding the movie night. Do you happen to know what movie we'll see? We haven't chosen the movie, but we'll give options before the date. And the most popular one will be the winner. Entonces, la pregunta que Ms. Davis hizo, que si ya hemos escogido la película que se va a lograr el 20 de octubre, patrocinado por el PTO. Todavía no hemos seleccionado la película, pero vamos a tener varias opciones para escoger. Como ya saben, tenemos muchas opciones que a los niños les encanta, eso lo compartiremos después. So Ms. Davis, do you have any suggestions, or which movie are you loving to see in a cold, cold October? I am happy with whatever you select. I'm just curious. Ms. Hazelwood added something in the chat. She said that porches have been selected. So the houses have been chosen as to who's going to go. Porch festing. So yeah, so have fun. Ya las casas que van a ir a hacer las actividades o cantos ya sean escogidos, patrocinado por la ciudad, supongo, pero pues le damos la bienvenida. And we have one hand up. Mami de Uber. Sí, hola, mi pregunta era cómo va a ser la reunión de padres y maestros, ¿va a ser virtual o en persona? Okay. Mom had a question in regards to parent-teacher conference day. Is it going to be all virtual or some virtual, or is it going to be in person? So your teacher will let you know the type of meeting that there has. We will be having both in person and virtual going on at the same time Okay. in the building. La maestra de su estudiante
le va a dar la opción a usted. El director está diciendo que se van a lograr ambos, ya sea virtual o en físico. Pero comuníquese con la maestra y definitivamente déjele saber su opción Está bien, gracias. para servirle. Okay, I have another question in the chat. When should I expect to hear from the teacher about making an appointment, or should I reach out to the teacher? If you have not heard anything yet from the teacher, you need to reach out to the teacher. Entonces, la pregunta fue si espero yo que la maestra se comunique conmigo, ya que le pedí una cita, o yo tengo que comunicarme con la maestra. Entonces, si a usted le interesa, quiere hacerlo, por favor, comuníquese con ella para que así no se le cabe su tiempo y así pueda resolverlo. Okay. All right. Ms. Hazelwood had posted for the families, if anyone is suggesting any movies, please let the PTO know. Any other movies that, that we already know that are out there that are very popular, like Encanto or, other stuff like that. Okay. I'm more of an adventures fan. Right. I'm Marvel. Right. And DC. La señora Hazelwood dice que si los padres tienen sugerencias de qué película presentar para ese evento, ellos pues le dan la bienvenida, si es que puede comunicarse con ellos y sugerir algo. Por favor, tome en cuenta que tiene que ser adaptable para estudiantes. Just reminder to all parents that it has to be children appropriate. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Ms. Hazelwood, I'm reading comments as she's typing stuff. She wants to remind parents that Zombie Run and Growing Green Day is on the same day, but we hope to see families participate either or, whatever you are available, whenever or however you are available, we welcome anything. So la señora Hazelwood dice que la carrera de zombie y el día de embellecimiento se va a lograr en el mismo día, pero definitivamente pues aconsejamos que los padres participen en estas actividades para que así se logre más mejor. Is that a scary movie? Abracadabra? Yeah. Okay. We'll write it down for PTO to see. Hocus Pocus. Okay. All right. I'm going to write all this stuff down, Ms. Harris. Yes, definitely. Yeah, it sounds lovely, but by the time I log out, it'll be gone. So, all right. Yeah, Hocus Pocus. Any other? All right. Encanto. Okay, yeah, definitely Encanto. I know that's going to be up at the top of the list. So, and no matter how many times you've seen it, you might have to see it again. Si no ha visto Encanto, es muy bonita. All right, Encanto, Hocus Pocus, Abracadabra. Oh, no scary movies. Really, Abracadabra is not a scary movie, she said. It's actually hilarious. It's not scary at all. Mr. Hintz, this question I think is for you. If he's here, Friday. On Friday, can the students... ¿Usted está refiriendo, señora Jasmine, se está refiriendo durante el día escolar o después del día escolar? Her question was, can the students dress in their native attire representing their country? But I need clarification with it. So to the event, absolutely, yes. That's what Ms. Hazelwood would want once, and then definitely to the event. To the school day, during the school day, I would say yes, but remember your students often get dirty during the day, so I wouldn't want them to get a nice outfit dirty that they were going to wear that evening. So yes, you can, but I would caution against it from the dirtiness of it, how dirty it could get during the day.
El director indica que durante el día, claro, se usa el uniforme, pero si usted quiere vestir a su niño puede hacerlo, pero recuerde que si en caso lo quiere vestir en la tarde y presentar ese mismo vestuario, pueda que se ensucie o se rompa o se lastime y pues queremos que luzca su vestido o su traje bonito. I think that's it. We have no any more questions. ¿Alguna otra pregunta? So if we have no more questions, then I wish for you all a restful evening. And remember, no school tomorrow. So for those who don't have to get up early, you can stay in bed a little later. Sí, entonces, si no tenemos más preguntas, pues les queremos dar las gracias por unirse a esta reunión. Para esos que se van a que recuerden que mañana no hay clases, para esos que se van a quedar en casitas y se van a levantar un poquito tarde, aprovechenlo. Un recordatorio, mañana no hay clases. Los estudiantes regresan hasta el jueves. Bye, and enjoy the rest of your evening. Feliz noche y que descanse.